tenemos miedo a la muerte. Porque cuando uno va a hablar de esto, dice, no, cambiemos de tema, de eso no hablemos. Como si fuera que quisiéramos tapar el sol con un dedito. Eso es lo más seguro que tenemos. Entonces, cuando uno lo acepta, es como más llevadero, por decirlo de una manera. Porque realmente no le tenemos miedo a la muerte. Yo creo que lo que nos abruma es miedo a la soledad, miedo al dolor. Y otra cosa que nos abruma es ¿para dónde vamos después que nos morimos? Esa angustia que nos causa esa incertidumbre es fruto de nuestra imaginación. Este último miedo, el de la angustia, es fruto de la imaginación. O sea, es cuestión de actitud. Podemos cambiar eso, ¿no? Las dos primeras, que eran miedo al dolor y miedo a la soledad, pues es cuestión emocional porque viene de nuestro instinto de supervivencia, nuestra parte animal. Entonces, aprendiendo con nuestros padres, todos los papás se preocupaban porque uno aprendiera a vivir esta vida. Pero yo creo que muy pocos se preocuparon por enseñarnos a que ellos iban a morir, es lo normal que los papás mueran primero, y que todos vamos a morir porque esta vida tiene un término. Entonces, ahí ya hay que comenzar a ver la verdad. No importa si somos muy espirituales, muy religiosos, muy poco creyentes, de todas maneras, esto de qué pasa después, lo tenemos en la mente todos. Y sin embargo, hay varias culturas que ven este suceso de diferente manera. Entonces, así hay unos que creen en la reencarnación, o sea que esto es un tránsito. Hay otro grupo de creencias que consideran que el alma es inmortal, pero nos deja cuando este cuerpo fallece y llega a un lugar transitorio esperando el juicio o llega a un lugar definitivo. Hay un tercer grupo que solamente cree que el alma comienza con el origen del feto y termina con la muerte. Esos son más o menos como los tres grupos en que se pongo en conjunto las diferentes creencias. Entonces vamos a tratar hoy como primer tema el de la cultura del antiguo Egipto. Quiero hacer hincapié que es del antiguo Egipto, porque posteriormente tuvieron otros pueblos que los subyugaron y eso fue como cambiando algunas circunstancias. Bueno, mira que la palabra de arriba dice ciclo sobre la muerte. Ese es, creo que van a ser como unas 9, 10 u 11 charlas de las diferentes culturas y en diferentes momentos, por decir una vez al mes o algo así. Pero sin embargo, en el título de la que voy a dar hoy se llama fallecimiento o retorno a casa. Mira que en una dice muerte y en otra dice fallecimiento. ¿Alguien puede decirme, Diana, por favor? Sí, pensé que significaba lo mismo. ¿Hay alguna diferencia? Pues sí, yo también pensaba que era lo mismo hasta, digamos, hace poco, por decirlo, ya mi edad, cuando digo hace poco, es hace muchos años. Pero Okay. al principio pensé que era lo mismo. Resulta que estudiando, el fallecimiento es algo como por muerte natural. O sea, se nos acabó la velita, como la llama de la velita. Muere uno tranquilo, generalmente dicen que tiene una fisonomía agradable, falleció, se durmió y amaneció muerto. ¿De qué cuántos años tenía? No, tenía 100 años, pues normal que se haya muerto. Y todo el mundo lo acepta con una facilidad porque la persona vivió tranquila y murió tranquila. Eso que quede claro, cuando uno vive tranquilo, el tránsito o el final, no depende de la creencia que tenga, se despide uno tranquilo. En cambio, muerte es algo intempestivo. De pronto yo más o menos estoy saludable y digo, no, voy a hacer la compra. Y ¡paf! Me atropelló un carro.
ahí es la muerte. Uno no estaba preparado y de pronto no estaba fichado para ese día dentro de su cabeza. Salía a hacer la compra. Y peor cuando es joven, ¿no? Salió para el colegio. Entonces la muerte es algo que es intempestivo. Y dentro de esta muerte se incluye cuando uno está enfermo, porque la enfermedad no es muerte natural para la filosofía antigua. La enfermedad es como un llamado de atención de que algo no funcione, es decir, nuestra conciencia se está manifestando por lo único que nosotros le ponemos atención, el cuerpo, lo material. Si uno tiene dolor de cabeza, es porque está preocupado. Si le duele la espalda, por decir algo, es que tiene mucho peso encima. Y cosas así por el... Entonces, la enfermedad es una llamada de atención. Más adelante, cuando veamos a través de los ciclos, cuando veamos por allá el Tíbet y la India, cómo va a ser importante, no solo cómo ven la muerte, sino cómo ven la enfermedad. Esta segunda puse un dibujo egipcio. Cada uno en algún libro, en algún momento ha visto alguno de estos dibujos y enseguida lo identifica. Egipto. Bueno, ellos tenían una vida sagrada. Para ellos la vida era algo sagrado. Era un viaje. Era importante vivir la vida con una dimensión guiada por la diosa Mat. Mat es la justicia. Nosotros en todas las culturas siempre decimos algo como trata al otro como quieres que te tratan a ti. Esa es como la primera ley elemental. Eso lo entiende cualquiera, de justicia. No hagas a otro lo que no quieres que te haga. Entonces, la justicia debe guiar todos nuestros actos, no solo con nuestro prójimo, nosotros llamamos prójimo al humano, sino a los animales, a las plantas, a las cucarachas, a los mosquitos, las rocas, el río, todo la tierra donde vivimos. Porque de nosotros depende ser feliz en esta vida. Entonces, por eso ellos le daban esa connotación sagrada. Sabemos que cuando estudiamos historia, veíamos esos dioses que tenían una cabeza de animal, otros tenían cabeza humana. Pues antes de entrar en materia, quiero recordarles que esas cabezas de animal no es que ellos que adoraban a muchos dioses, no. Simplemente cada de esos figuras con cabeza de animal les recordaba una cualidad de ese animal que uno debía desarrollar. Por decir algo, si era un chacal, sabía ver de noche, sabía ver en el desierto, sabía comer de todo tipo de cosas que encontraba. Entonces, no era como muy exigente. Si de pronto era, por decir otro animal, el halcón. El halcón vuela muy alto, ve el cielo de frente. Entonces, ¿qué es ver el cielo, el sol, la luz de frente? No temerle a la verdad. Entonces, cada una de esas metáforas, ellos le iban poniendo una connotación a cada animal, ¿no? Que adoraban el conejo. Ah, es que el conejo tiene muchos hijos. No, sí, es que a mí me fascina tener muchos hijos. Entonces, sí, simplemente era como una cualidad del animal que nosotros debíamos recordar para vivirla de la mejor manera. En cambio, los que tienen cabeza humana, ellos lo llamaban neferus. Algunos libros le dicen neterus, pero neferus más o menos depende cómo había sido traducido. Eran cualidades que ellos consideraban ya elevadas, sentimientos divinos. Cuando uno dice misericordioso, ya uno se lo imagina cualidades de los dioses, de los elevados, ya no de la tierra, sino los que están en el cielo, los celestes. La justicia, el perdón. Uno dice que te perdone Dios. No, es que nosotros también podemos perdonar, tenemos que tener esas cualidades. Lo único es que no las adquirimos así de un día para otro. Tenemos que ir adquiriendo primero las virtudes humanas, a ser paciente, a ser tolerante, a respetar al prójimo, a ser limpios, a ser bien hablados, como quien dice, buenos modales. Todo lo que es de convivencia tiene que ver con esos dioses con cabeza humana. Y los que tienen cabeza
perdón, con animales, lo que tienen cabeza humana son cualidades divinas. Simbolizan, por ejemplo, Maat simboliza la justicia, Isis simboliza el amor, Horus, que tiene la cabeza de halcón, mira al sol de frente, o sea, que el hombre puede llegar a ver la verdad si tiene voluntad. Entonces, eso es una generalidad de todos esos dibujos que nosotros vemos en los egipcios. Entonces ellos decían que cuando el corazón se abre a una nueva sensibilidad de lo trascendente, el hombre empieza a ser justo. O sea, solo cuando nosotros realmente amamos de manera desinteresada, como uno dice, como el padre ama a sus hijos, de manera desinteresada. En ese momento comenzamos a ser trascendentes, comenzamos realmente a ser humanos. Mientras tanto, somos buenos animales. Convivimos, luchamos, vivimos, comemos, nos reproducimos, Pero comenzamos a hacer algo más cuando comenzamos a sentir esa emoción que decimos sentimiento. Que seas feliz, aunque no sea milagro. Estas son palabras mayores. No es lo mismo que decir, es que yo te amo y por eso quiero que siempre estés a mi lado. Eso es una necesidad mía. Pero cuando tú pones, uno dice ser benevolente. Benevolente es cuando yo deseo el bien del otro. Es decir, ojalá seas feliz conmigo. Que es diferente a yo quiero ser feliz. Ojalá seas feliz conmigo, que yo llene tus expectativas. Entonces, cuando uno piensa en el otro, ya comienza a ser humano. Miren el sentido que tenían los egipcios de esa diferencia de la parte emocional, porque acuérdense que el corazón es lo que ellos pensaban, es decir, el corazón es donde está, nos define todo, nos que define si somos animales o somos humanos. Bueno, esto ya un poquitico de historia como para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Todos sabemos que queda en el lado nororiental de África. Ahí se localizó este pueblo, un pueblo que asimismo se llamaban quemitas, sin embargo no los conocemos así, pero bueno. Hay un libro que precisamente me lo prestó Enid, donde encontré la palabra perfecta. Para los egipcios, apenas en el 2004 han comenzado a traducir muchos jeroglíficos, que es muy difícil de traducir porque hay que pensar como ellos pensaban. Y nos cuenta que Etelenti, una gran isla que quedaba al oriente, al occidente de África, comenzó a sumergirse por allá como en el año 50, poquito a poquito, metros, como estamos ahora subiendo centímetros, ellos estaban bajando. Eso pasa cíclicamente, de manera cíclica, todo el mar sube, todo el mar baja, todo se enfría el polo norte, todo se descongela. Bueno, en el 50 más o menos antes de Cristo comenzó poco a poco a hundirse. Ya en el 14 antes de Cristo, el último grupo, porque ellos eran varios grupos, creo que eran unos 4 grupos, el último grupo que se desplazó hacia lo que es África del Norte y se ubicaron ahí alrededor del río Nilo. Esto había sido ordenado por Top. Top era un profeta para ellos, un profeta, que para ellos también representa como el Hermes, o sea, el Hermes griego era como el mensajero de los dioses. Era un humano, porque Tot era un humano, era un profeta, que había logrado comprender lo que las divinidades querían enseñarnos. Entonces, por eso dice que era el mensajero de los dioses. Él escribió un libro en base a eso, un libro sagrado. Todas las personas que escriben a partir de los dioses son libros sagrados. Entonces uno dice, la Biblia es un libro sagrado. Sí, pero para los musulmanes
tienen su libro sagrado, los judíos tienen su libro sagrado, cada uno de ellos tiene su libro sagrado porque son como soplados, escritos, emanados, y el hombre lo único que hizo fue escribirlos o traducirlos o enseñarlos o traerlos. Entonces, para ellos el libro sagrado es, si quieren, sigamos la otra. Una cosita antes de pasarla. No, déjalo ahí, déjalo ahí. Al final decía, si no estoy mal, que los griegos fueron los que decían el nombre Egipto, porque la palabra Egipto está en griego. Ellos asimismo se llamaban Kemet. En esta nueva diapositiva, los antiguos egipcios nos muestran que momificaban el cuerpo como señal de respeto. Bueno, cuando el alma se separaba del físico, ahí tenemos que el alma se llama, perdón, se llama Ba, sí. Entonces se eleva, era muy desagradable si ese cuerpo huele mal, se está pudriendo. Entonces, algo como que por respeto y por cortesía, todo debe estar limpio en una ceremonia, debe estar agradable en una ceremonia. Entonces, ellos retiraban los órganos más blandos, que eran los que más se dañaban en el tiempo, y los colocaban en 4 jarras que se llaman vasos cánopes. Ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, de esa manera, permitían que el alma se fuera tranquila, porque de todas maneras lo desagradable lo mantiene atrapado y de pronto hasta asustado. En cambio, si todo está normal, el alma se puede ir tranquila. Ellos, como les decía, creían en la reencarnación. El saber que podían tener otra oportunidad hacía más tranquila la despedida. Cuando uno sabe en cualquier circunstancia que tienes una segunda oportunidad, tú te presentas a un examen, a una entrevista, cualquier situación, el miedo no es tanto si sabes que tienes una segunda oportunidad. Ellos tenían, creo que 5 oportunidades de reencarnación. Entonces, esto para decirles que así como uno se imagina la muerte, determina cómo maneja su tranquilidad en esta vida. Si uno cree que esta es la única oportunidad, siempre está asustado, porque cualquier día puede ser el último. Y me quedé sin cumplir esto, sin hacer esto, sin perdonar esto. Entonces es difícil si solo tenemos una sola oportunidad. Bueno, el famoso tarot. Casi todos hemos oído hablar del tarot, pero el tarot no es para adivinanza ni nada de esas cosas. El tarot es un libro sagrado que significa el libro de Tot. Y es la manera como él nos dejó escrito a ellos, a los egipcios, la manera más organizada. Es una guía para que puedan vivir libres y tranquilos en esta vida para transitar hacia las otras. Entonces, es una manera agradable de mirar el final de esta vida. Este libro tiene una antigüedad, en algunas partes he leído que 10.000 años, otros 30.000. Bueno, lo importante es la enseñanza que nos deja. Las principales cartas son las primeras 21. Hay 22 porque hay uno que es el que está sobre el caimán, que es la persona. Esa es la persona, ese es el individuo, el que va a aprender, el que va a tomar decisiones, ese soy yo. Entonces, muy gentilmente, Todd nos deja una guía que tiene 3 partes. Las 7 primeras tienen que ver con la formación. O sea, lo que nosotros llamaríamos
la infancia y la adolescencia. Ahí hay que aprender todo lo básico, sobre todo a convivir con el otro. Las buenas modales, pero todo nos los enseñan los padres, los profesores, y nos enseñan disciplina. Arregle la cama, lávese los dientes, diga buenos días, póngase los zapatos limpios, párese derecho. Toda esa cantidad de pequeñas cosas que vamos aprendiendo por disciplina, si nosotros las asumimos de manera agradable y la hacemos parte de ella, cuando seamos adultos lo vamos a hacer sin darnos cuenta. Entonces vamos a ser agradables, amenos, saludables, sin esfuerzo, porque es que la disciplina uno tiene que hacer esfuerzo. Es más, a veces uno decía, o lo hace o lo castigo. Pero si ya yo me acuerdo de niña, pero si ya me lavé los dientes, decía mi mamá, pero yo no te he visto, lávese los dientes antes de acostarse. Entonces, ya es algo que uno se sentía obligado. Después ya no es obligación, ya es una necesidad. Yo no puedo acostarme sin lavarme los dientes. Entonces, ¿ves cómo la disciplina va haciendo que uno las cosas buenas, porque infortunadamente uno también aprende lo malo, ojalá todo lo que nos enseñen en la casa sea lo bueno, se va haciendo fácil y como cuando uno tiene el closet organizado, uno sabe dónde están los blue jeans, los pantalones, las camisetas. Si está desordenado, eso es un caos. Así es la vida de uno. Si todo está, yo en la mañana dejo arreglada la cama, todo el día se va facilito y tranquilo, porque lo hago sin ningún esfuerzo. La formación es muy importante porque va a determinar la segunda parte que viene de la vida, que es la adultez. La toma de decisiones. Eso es lo que es ser adulto. No hay una edad precisa. Cada cultura tiene diferentes edades. Pero en general es en el momento en que tú tomas decisiones. Por eso hay algunos jóvenes que maduran muy rápido. Supóngase que quedaron huérfanos, le toca tomar decisiones difíciles. A veces el mayor va a ser el papel de papá. Entonces, tomar decisiones te da una gran responsabilidad si tú has asimilado las disciplinas anteriores, porque si no te va a costar mucho trabajo. Y en la adultez uno normalmente aprende aquello que necesita y que no lograron enseñarle. Por ejemplo, uno aprendió un segundo idioma, pero yo no le voy a echarle culpa a los papás. Ay, es que no me pusieron en la escuela. No, yo lo puedo hacer ahora. Entonces, en la adultez tú completas aquello que necesitas, que no te enseñaron, o por carencia, o porque vivimos en otra época. Las cosas van tan rápido, que hay muchas cosas que uno no logra aprender en la primera parte de la vida. Y es la decisión de uno, ¿lo aprendo o lo aprendo? O si no, no, yo no aprendí de eso, no quiero aprender. No lo aprendí, pero mi actitud es, no importa la edad, yo lo voy a aprender. Lo necesito aprender, necesito hacer como hago una transacción en el banco, yo ni idea, pero lo necesito. Entonces, es la actitud de uno lo que hace que esas decisiones te permitan facilitar la vida. La adultez es la toma de decisiones. Y en esta, todos los buenos modales que eran en la formación, en la segunda parte se denominan cortesía. Es decir, es algo natural ser cortés en la adultez. La tercera fase es la madurez. Esta en que estoy yo, la madurez. Entonces, lo importante de esta madurez es que no es que uno sea más espiritual, no es que uno esté más cerca de la muerte, es que tenemos conciencia de que nosotros somos los que generamos el bienestar de nuestra vida. Entonces, es decir, durante todo el tiempo de la formación y de la adultez y aún de la madurez, porque uno nunca deja de aprender, podemos actuar de adentro hacia afuera. Eso es lo que me da poder de que yo soy capaz. No importa la edad que tenga, yo soy capaz. Eso te da madurez, no tiene que ver con la edad. Yo soy capaz. Yo no sé, pero yo aprendo. Te da madurez. Y así, todo esto basado en la voluntad. Esto que uno oye y conjuga, pero, ay, no, es que yo no tengo voluntad. Si no tiene voluntad, está perdido. No, nunca vas a llegar a ser humano. Porque la voluntad es lo que es como el diploma
de haber desarrollado disciplina, cortesía, paciencia, buena costumbre, todo lo que ustedes quieran ponerle de arandelas. El libro de Thoth, o sea, el tarot, que después fue cambiando las figuras a medida que fue pasando de grupos generacionales a otros. Yo recuerdo una vez en una clase de historia que León III, cuando coronó a Carlomagno, le regaló el tarot egipcio. Eso fue en el 800, cuando el Sacro Imperio Romano. Después de ahí en adelante, ese tarot simplemente con la misma simbología fueron cambiando las imágenes. Por decir, si antes era un faraón, ahora es un rey. Si era un sacerdote de aquellos egipcios, ahora era el papa. Y así sucesivamente iban poniendo aquella figura que tenía el símbolo de poder político, el símbolo de poder religioso, la sacerdotisa, la muerte, la fortaleza, y así sucesivamente. Lo único que fueron cambiándolo al momento que estaban viviendo, pero todavía hoy existe y no es una camisa de fuerza, simplemente te dice qué es lo que deberías aprender para poder hacer más tranquila tu vida. Esa es la esencia del tarot. Conócete, mira tus defectos. Puedes cambiarlos. ¿Con qué? Con las cualidades que tiene, porque afortunadamente nosotros venimos aquí con herramientas, pero las dejamos allá guardadas en el closet. No, las herramientas son para utilizarlas. No, yo no soy tan diestra en esto, pero me gusta hablar con la gente. Entonces, lo poquito que uno tiene, aprovéchalo para ir desarrollando las otras cosas que hay que mejorar. Y así es como uno va aprendiendo a ser mejor. No a cambiar lo que tengo mal, sino que lo que tengo bien, que florezca y entonces arrastre las otras. O no les deje espacio a lo que sea maluco. Okay. Entonces, aquí al final vemos que dice, aprender a aplicar la justicia día a día permitirá llegar ligero al momento del juicio. ¿Por qué? Porque si uno cada día logra hacer como un análisis de qué aprendí hoy, qué debo dejar atrás, qué debo repetir. Los egipcios tenían algo muy ritual, que cada mes hacían ayuno, de tal manera que limpiaban su cuerpo físico. Cuando uno tiene el cuerpo limpio, se comporta mejor ante cualquier enfermedad. Es más, funcionan mejor las medicinas. Y además, así también limpiar la parte emocional. Uy, no es que yo le tengo una rabia a fulanita de tal. ¿Por qué le tengo? ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, ir solucionando las cosas y no que se vayan acumulando, porque eso nos enferma. Entonces, hay que estar ligero, no solo físicamente, sino emocionalmente. Como les decía antes, que tenían cabezas de animal para hacernos acordar qué era la cualidad que debíamos desarrollar. Thoth siempre lo representan con una cabeza de ibis. Es un ave que siempre está molestando al cocodrilo allá en el Nilo. Lógico, utilizaban pues el ambiente en que ellos vivían. El caimán, el cocodrilo, perdón, no el caimán, el cocodrilo, simbolizaba todos los obstáculos que tú tienes en la vida. Entonces, como el ibis es un ave que mira hacia el sol, todas las aves grandes miran hacia el sol y vuelan largas distancias, eso es lo que debemos tomar de nuestras cualidades para poder solucionar todos esos obstáculos que hay en la vida. Vamos a tener montones, pero si los vemos como grandes problemas, es muy difícil saltarlos, o si los dejamos que se acumulen, es mucho más difícil. Entonces vamos a hacer lo que nos enseña Thoth. Cada mes, por lo menos, cada semana, cada día, ir corrigiendo las cositas para ir ligero de equipaje.
eso es lo que nos preocupa, ¿qué será? Después que mi alma me abandone, ¿para dónde cogerá? Esto es una estampa que nos explica de manera detallada. Ahí vemos a la izquierda está Anubis jalando de la mano al alma. Ahí va vestida de blanco. La lleva hacia donde está la balanza, porque su corazón va a ser pesado en esa balanza. Y va a ser pesado contra, del otro lado de una pluma. La pluma que tiene más en la cabeza, la justicia. Algo así como que con la vara que serás medido, con la vara que midas serás medido. La justicia es una sola. Trata a tu prójimo como quieres que te traten a ti. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. En el transcurso de eso te vas a dar cuenta que tú eres tu propio juez. Entonces ese corazón va a ser puesto en la balanza y va a ser medido con las acciones que llevaste en la vida. Esa es la pluma. Acuérdese que lo más aconsejable es que el equipaje no pese. Como le dije, no es que seamos unos santos, es que nos coja confesados. Es que cada cosa que hicimos ya fue redimido, que cada cosa que nos hicieron ya fue perdonado, que cada cosa que hicimos mal nosotros pedimos el perdón. Entonces, es ir poco a poco limpiando todas esas cosas que nos pesan. Aquí tenemos un animal, pues ese se llama Hamet. Tiene la cabeza de león, tiene el cuerpo de león, la cabeza de cocodrilo y la parte de atrás de hipopótamo. Ese animal se come el alma si esa persona, algo así como que perdió todos los exámenes. Es decir, ven para acá que usted tiene que hacer otro pocotón de cosas antes de reencarnar. Y así vemos otros personajes, por ejemplo, vemos aquí a Todd, vemos a Todd que está en la mitad con una tabla. Acuérdense que él es el escriba, el que lleva todo escrito de tu vida. No le puedes echar trampa porque ahí está escrito. Y además va a escribir el resultado de lo que arroje esa balanza, cómo te fue en esa primera prueba. Bueno, en la parte de arriba vemos 14 figuras que realmente representan los 42 jueces. Esta es una figura que estaba en la tumba de un faraón específico y lo que hicieron fue resaltar como las 14 virtudes que él tenía, pero realmente son 42 preceptos que cada uno es un juez diferente. Luego vemos aquí a Horus, que le está mostrando el camino que sigue hacia la derecha de la foto. Es Horus, que es el hombre como el Cristo, es decir, el que es un ejemplo que el hombre sí puede llegar al cielo. Entonces, ¿cómo? Yo soy el camino. Entonces, haz todas las cosas correctamente y llegarás allá a la parte celestial. Entonces, le muestra el camino, es decir, este es el camino. Tiene que desarrollar la voluntad, toda esta etapa. Luego, más a la derecha está Osiris, sentado en un trono, que abajo corre agua. Hay un loto que surge de la base del trono. Y hay 4 figuritas que representan los 4 vasos cánopes, que es donde están las 4 vísceras del difunto, porque son los testigos. Como él tiene que contestar todas las preguntas de los jueces, ahora más adelantico vemos algunitas, porque son muchas, 42. Tiene que contestar todo en primera persona. Es decir, no son preceptos impuestos, son preceptos que yo sé que debo cumplir. Y por lo tanto, yo debo decir, yo no dije mentiras, yo no le hice mal a nadie, todo en primera persona. Yo soy el sujeto. O sea, yo soy mi propio juez. Aquí detrás de Osiris vemos a Isis, la diosa del amor,
y a Nefti, la diosa del amor, porque en todo juicio hay que hacerlo desde la pureza, no la venganza ni nada de eso, sino ser benevolente. Lo mejor para ti es lo mejor para el universo, porque el problema es que no tengo que pensar solo en ti, es en todo el cosmos. Entonces, Isis es el amor, Nefti es el lado oscuro, lo que no sabemos, lo abstracto. Todavía el camino sigue y no sabemos. Y ahí, como le decía, está sentado Osiris, que es el dios, el juez mayor, es el juez del tribunal. Osiris es el preside el tribunal. Bueno. Están los 4 testigos. ¿Y por qué son testigos? Porque todo lo que hagamos o dejemos de hacer se reflejan en nuestros órganos. Acuérdense que es lo primero que se pudre, por eso lo sacaron de la momia, para que el alma pudiera viajar tranquila sin estar muy traumatizada. Entonces, aquí vemos que el primero, con cara de hombre, cabeza humana, ahí se guardaba el hígado. El hígado tiene que ver como con todos mis pensamientos, porque en el hígado está todo lo que es, por ejemplo, la ira, toda esa cantidad de cosas, de emociones, pero más que del corazón, son más imaginativas. O sea, que tiene que ver con la mente. La ira es algo que yo puedo manejar mentalmente. Muy diferente al miedo, que te afecta la parte instintiva, o sea, la espalda, las piernas, cosas así. Entonces, hay que tener claro que es la actitud que yo tengo ante el otro. Esa es la frase más clara. La actitud que tengo ante el otro es lo que se va a quedar grabado en el hígado. Entonces, ojo, si estamos enfermos del hígado, es lo único que nos está diciendo es, ojo, mira que tienes que mejorar. Porque acordémonos que la conciencia se expresa en este mundo terrenal en lo material. Entonces simplemente es un Marconi que nos está mandando, ojo, 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 mírate, mírate, que es lo que aquí me está odiando. Entonces, representa la cabeza, ahí se guarda el hígado. ¿Qué pasa? Que como él está contestándose a sí mismo, yo no he hecho esto, no he hecho esto, no he odiado nada, no he repelido nada, no he sido infiel a mi esposa, toda esa cantidad de cosas, el hígado lo tiene grabado. Entonces es el testigo, no puede decir mentira delante del hígado. Entonces, ahí también está otro vaso, que es con esta cabeza de mono, es un mono babuino sinocéfalo, o sea, con cabeza de mono, representa los pulmones. Los pulmones tienen que ver con todas las emociones, pero esas sí son emociones de, ay, todas las emociones me traiciona la respiración. Si yo veo un atraco, yo llego a la casa y tú enseguida dices, ¿qué te pasó? Porque la respiración me delata, es decir, el pulmón te expresa que algo está pasando. Entonces, hay ojo con los pulmones, ¿ves? Mirar qué tengo que mejorar para llegar ligero de equipaje cuando llegue allá ante Osiris. No es que haya sido una santa, sino que en este momento arreglar todas las cosas para continuar tranquila. Cuando uno paga sus deudas, uno dice, no hay cosa más satisfactoria, no sé si le pasó a usted, el día que pagué la última cuota de la hipoteca, se le quita un peso encima. Cuando uno paga una deuda, duerme tranquilo. Esto es lo que pasa aquí. Cada cosa que hayas hecho, simplemente arréglala y dormirás tranquilo. Acuérdense que la palabra cementerio significa lugar donde duermes. Eso está en griego. Porque la palabra en el cristianismo es camposanto. Por eso el cementerio universal es cementerio, en cambio el Calancala es camposanto. Bueno, esa es charla de otro momento. Seguimos ahora con el otro vaso, que se llama
Kepsenuf, que tiene cabeza de halcón, son los intestinos. Y representa el halcón. Con cabeza de halcón, los intestinos representan nuestra parte espiritual. Más o menos uno es lo que come. Y uno no solo se alimenta de comida, se alimenta del aire, se alimenta de lo que respiramos, se alimenta de lo que producen mis glándulas, las hormonas. Entonces todo va a parar ahí a los intestinos, es decir, que yo genero mi propio alimento. Y el alimento del humano es el espiritual, porque es la guía que le permite ver cómo hacer para llevar el equipaje más ligero. Todo este cuento es cómo llevar el equipaje más ligero. Y por último, este vaso, Duamutef, cabeza de chacal, representa el estómago. El estómago va directamente a la relación con mi cuerpo, o sea, el físico. Los nutrientes que yo tomo hacen que este cuerpo sea fuerte o sea débil, o sea, con lo que yo me voy a expresar. O sea, que tengo que cuidarlo. Si yo no cuido mi cuerpo, yo no me amo. Y si yo no me amo, ¿cómo voy a amar al otro? Entonces, esos pequeños detalles hay que irlo viendo. Abajo sabemos que dice que el corazón, que ellos decían IP, tiene dos momentos. El de abajo es la parte física, o sea, todo lo que hace que mueva mi cuerpo, pero el de arriba es como donde se generan mis sentimientos. Entonces tiene una parte abstracta y una parte física. Esa parte superior es la que es juzgada en el juicio que vimos antes, porque es lo que más está pegado a la parte de lo que creo. Acuérdense que lo que yo quiero, o sea, el corazón, es el puente entre lo que yo creo y lo que yo hago. Pero ese corazón, como está en la mitad, está un poquito, no es que hasta aquí llega en la parte emocional y aquí la mental y las creencias, no. Todo esto va como, que se pasa un poquito, ¿cómo diremos eso? Está en colores, ¿cómo se llama? Como permeado, esa es la palabra, permeado. La parte superior del corazón, que son los sentimientos, está permeado por nuestras creencias. Esa es la parte que se juzga. Bueno, el juicio del corazón determinará el viaje que tú vas a coger. Es decir, o te come Amed, o te lleva hasta donde Osiris. Osiris determina si puedes continuar o si tienes nuevamente que reencarnar, sencillamente como quien va a repetir el curso. Hay algunas cosas que todavía te faltan por aprender. Si el corazón es tan liviano como la pluma de Mat y no es detenido por el monstruo Amed, el Horus lo lleva ante Osiris, Dios del más allá. El alma viviente podrá continuar su itinerario hacia la luz. Acordémonos que en todas las creencias la luz representa la verdad. ¿Estamos preparados para la verdad? Esa es una pregunta trascendental. Bueno, podemos pasar a la novena, ya estamos terminando, estamos bien. Aquí hay una cantidad de leyes, las pueden buscar en Google, en cualquier libro, leyes de Mat, son 42. Y arbitrariamente, desde mi perspectiva, escogí como algunas que me parecen como cotidianas en mi vivir, en mi entorno. Y, por ejemplo, si cumpliéramos siquiera la 10ª parte de esto, el mundo sería otro. Por ejemplo, puse aquí sobresaltado: no he sacado provecho del prójimo ni he practicado la esclavitud. Estamos hablando de hace
10.000 años antes de Cristo, 12.000 años antes de Cristo. No he respetado al prójimo. No he comido más alimento del que corresponde. Okay. No he dañado la naturaleza. Y así sucesivamente. No quiero detenerme en alguna. Si alguno de ustedes quiere detenerse en alguna de ellas, este es el momento. Pueden abrir sus micrófonos. Si hay alguna que le llamen la atención. Luzma, ¿para dónde te fuiste? Te fuiste para atrás. Ahí. Profe, sí, disculpa, es que como quería usar el micrófono, tenía que salir de la presentación. No te preocupes. Es que me llamó la atención de las leyes de Matt, esta que primero que leíste sobre la esclavitud. Fíjate tú, en la Biblia, la que a nosotros nos llega, la llamada Biblia cristiana, esta que está revisada yo no sé cuántas veces, y la última que tenemos es de la Victoria Valera, que primero, por supuesto, pasó por la Iglesia Católica y después llegó a iglesias evangélicas, y paré de contar. Ahí nos hablan que el pueblo judío duró una cantidad de tiempo esclavo del pueblo egipcio. ¿Ya? Nos dicen que este señor Moisés, que fue un avatara, pues lo sacó de ahí y todo esto, duraron X tiempo en el desierto y bueno, Pero el asunto es que, según la Biblia esa que nosotros hemos manoseado, ahí nos hablan simple y llanamente de una esclavitud de un pueblo egipcio hacia un pueblo judío. Entonces, ahí hay 42 leyes de MAP, creo que son, y una de las que dice, no hay esclavitud, y yo digo, ¿cómo? Creo que es la sexta, sí. ¿En qué momento se desvió? Bueno, regreso a la diapositiva, profe. Bueno, entonces les contesto esa interesante pregunta. Cuando comencé la charla, lo primero que recalqué era que iba a trabajar sobre, toda esta charla sobre el antiguo Egipto, el antiguo, o sea, el original. Por allá como entre el 1800 y el 1550 antes de Cristo, los Ixos. Los Ixos es una palabra del lenguaje egipcio. Los Ixos los egipcios fueron dominados por los Ixos. La palabra Ixos significa reyes pastores. Los reyes pastores para los egipcios eran los que venían de allá del sur de Turquía, que era donde había pastoreo, en la parte norte, donde comienzan los ríos Tigris y Éufrates y todo eso. Entonces, eran los hititas, los amorritas y los hurritas. Sin embargo, muchos de ellos, porque también eran comerciantes, algunos ya vivían en Egipto, pero como comerciantes. Sin embargo, cuando allá comenzó a escasear la comida, que fue como en el 1800 antes de Jesucristo, hubo muchas luchas entre ellos y comenzaron a guerrear con pueblos vecinos. Estos hititas llegaron hasta Egipto y pues los subyugaron. Miren que en muchas películas, yo me acuerdo de la película Rey de Reyes, que me la vi como 3, 4 veces cuando era niña, me quedó grabado en la cabeza el faraón cuando va atravesando el Mar Rojo, que se cierra y mueren un pocotón de guerreros, va en un carruaje. En el antiguo egipcio no había carruaje porque ellos no usaban la rueda. No había guerreros porque ellos eran los primeros diplomáticos del mundo. No había esclavos porque en sus leyes había el diezmo. Es decir, el 10º día ellos ofrecían el trabajo a su Dios. De todas esas construcciones antiquísimas, porque las pirámides, los jeroglíficos tienen, por decir algo, como 8.000 años. En esto serían como 6.000 antes de Cristo. Entonces, ya existía la escritura, ya existía la arquitectura, ya existía, es decir, no fue en ese momento en que surgió la arquitectura y no la escritura, sino mucho antes. Entonces,
En el Egipto Medio es cuando comienza la esclavitud. Tanto así que José, uno de los hermanos en la Biblia, fue vendido por sus hermanos al faraón, quien lo hizo esclavo. Entonces, ya eso no era Egipto, eran otros pueblos que lo habían subyugado, como nos pasa a nosotros. Una cosa es nuestra historia precolombina y otra historia es la época de la conquista, de la independencia. Son completamente diferentes la religión, los personajes, el vestido, la comida, todo. En la precolombina tenemos que hablar de los indígenas. Lo mismo pasa con estos. Los antiguos egipcios tenían una forma de vida, como les dije al principio, una vida sagrada. En cambio, cuando entran los que los subyugan, asumen esa forma política porque les funcionaba, pero ahí es donde se separa lo religioso de lo político. El faraón era el político y el sacerdote era de la religión. En el antiguo Egipto, el faraón era el supremo sacerdote. En ese entonces no había esclavitud. Gracias por ese detalle. Espero que les haya quedado claro y sigan anotando preguntitas. Bueno, pasamos a la... Ya faltan poquitas. Profecía de Top. Esto está totalmente copiado para que vean cómo la realidad se cumple, no como adivinanza de lo que viene, sino cuando vemos la historia con la filosofía. O sea, si nosotros estudiamos la filosofía de la historia, sabemos que todo es cíclico, es decir, después de una guerra hay hambre, después de... ¿Qué es lo que viene? Es decir, haciendo el estudio de lo que sigue. Todd en aquel entonces dejó escrito, ya sabemos que el libro del tarot fue, según algunos, de 30.000 años, otros de hace 10.000 años, decía, lo voy a leer textualmente, porque es muy real lo que estamos viviendo hoy. Un tiempo vendrá en que parecerá que los egipcios observaron en vano el culto de los dioses con tanta piedad y con todas las invocaciones habrán sido estériles e inatendidas. La divinidad abandonará la tierra y retornará al cielo abandonando a Egipto, su antigua morada. Entonces, esta tierra santificada por tantas capillas y templos se verá cubierta de tumbas y de muertos. Recordemos que por Egipto han pasado muchas culturas, muchas religiones, muchas creencias, y en este momento pues están viviendo un momento difícil. Oh Egipto, Egipto, no quedará de tu religión más que vagos relatos que la posteridad ya no creerá y palabras grabadas sobre la piedra narrando tu piedad. Lo poquito que conocemos de Egipto, y digo que lo poquito porque apenas ahora es que se están traduciendo los jeroglíficos. Acuérdense que la piedra Rosetta está en 3 lenguajes, pero el segundo y el tercero ya son de los que lo dominaron, no de los que estaban al inicio de los tiempos. Escrito por Delia Steiner Guzmán. Esta es la ex directora de la escuela Nueva Acrópolis, que es donde yo estudio filosofía. Dice, el hombre que se es fiel se recuerda, que se reconoce, que se construye, tiene memoria. Ese hombre probablemente no pueda contestar con toda certeza quién soy, pero podrá decir algo que reviste para nosotros la máxima importancia y nos ayuda a dar el primer paso, un paso seguro por el camino de la evolución. Esto lo traje a colación porque de verdad quiero compartir con ustedes que la filosofía me ha servido para ver la vida más tranquila. Pensando en que podemos trabajar toda esa cantidad de cosas que tenemos que arreglar, uno dice, no, ya yo muero así. No, eso es mentira. Uno todo puede mejorarlo
Nunca es tarde para aprender. Y eso lo tranquiliza a uno. Podemos cambiar nuestra actitud ante la muerte, porque todo es cuestión mental. Ponerle pasión a ese cambio que hemos decidido hacer. Y también mucho esfuerzo a nuestras acciones para que sean acordes con la pasión y con lo que creo que debo mejorar. Bueno, espero que les haya gustado la charla. Naomi, ¿me escuchan, Dago? Perfectamente. Bueno, yo no tengo preguntas. Realmente agradecerles la oportunidad que me dieron para repasar lo que vi en el primer semestre de filosofía, donde estudiamos culturas antiguas. Mucha profundización, mucha capacidad de que entendamos que nuestra vida, la calidad de nuestra vida emocional, física, espiritual, depende de cómo vivamos esos planteamientos que Yomi nos dio y que tengamos en cuenta que la espiritualidad vence muchos obstáculos y la emocionalidad puede también direccionarse, como bien lo sabe Dago como psicólogo. Entonces, agradecerles totalmente. Estoy gratificada con ustedes. Buenas, hola Yomi. ¿Quién anda por ahí? Mabel. Ah, cuéntame, Mabel. Bueno, Yomi, gracias por esa charla, de verdad que fue muy edificante, muy constructiva y sobre todo la parte que tú dices sobre que hay como que una segunda oportunidad, ¿no? Aquellos que ven eso como una segunda oportunidad. Entonces, qué bien que la muerte es algo que no es definitiva, porque si la vida no es para siempre y todo es relativo, la muerte tampoco es para siempre, ¿no? Entonces, qué bonito todo lo que dijiste y de verdad, gracias por esa charla. Muchas gracias. Gracias, Mabel, pero yo quiero que hacer hincapié que independiente si creemos en la reencarnación o no creemos en la reencarnación, sino que hay que, en definitivo, todavía tenemos vida para mejorar. Eso es lo que debemos agradecer. Un día, 2 días, un mes, 2 años, no sé, pero uno dice, mañana, hoy, ya, comienzo a hacer ese cambio. Entre más rápido, mejor.